Los pueblos tenemos derecho a vivir en estados decentes. Todos los pueblos del mundo tienen derecho a vivir en un estado decente. Eta zer da estadu dezente bat? Zer da estadu duin bat? Galdera hori nere buruari egin diodanean, bere garaian, 60. hamarkadan, Fidel Castrorekin gogoratu naiz, Nazio Batuetako Asanblea Orokorrean hitz egin zuenean. Eta horrela zioen, ¿por qué algunos pueblos tienen que andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué hay niños que no tienen un trozo de pan y, sin embargo, hay otros que viven en la opulencia? ¿Por qué hay países en el mundo? ¿Por qué hay países en el mundo que disponen de todos los recursos mientras otros no tienen los más mínimos? Fidel Castro acababa así. Hablamos aquí no en el nombre de Cuba, sino en el nombre de todos los niños y niñas que en el mundo no tienen un trozo de pan para llevarse a la boca. Eta nik esaten dizuet, Euskaldunak estadu dezente batean bizitzeko eskubidea dugu, herri guztiek bezala. Y un estado decente es sencillamente aquel que es capaz de garantizar a todos los que viven y trabajan en él la satisfacción de todas sus necesidades básicas. No es un estado decente aquel que permite que las mujeres ganen el 30% menos de media por hacer el mismo trabajo que los hombres. No es un estado decente. No es un estado decente aquel que permite que las mujeres vivan con más miedo y con menos derechos. No es un estado decente aquel que desaloja a los pobres y a los trabajadores de sus casas, aquel que no garantiza una renta básica, aquel que no cuida la tierra, entendiendo que la tierra no es algo que es de nuestra propiedad, sino un legado para nuestros hijos e hijas y para las futuras generaciones. No es un estado decente aquel que no es capaz de garantizar la salud para todos, la educación para todos. Y nosotros y nosotras queremos vivir en un estado decente. Y eso es lo que hemos venido a reivindicar hoy. Un estado decente para el futuro. Un estado decente no es aquel que discrimina a la gente en razón de su origen, su raza, su sexo o su opción sexual. Y en este momento me quiero acordar de esas refugiadas que están siendo sometidas al ultraje y a la indecencia de ponerles vallas y dispararles pelotas y botes de humo. Esta Europa que se dice democrática, que se dice defensora de los derechos humanos, si esa es la Europa que algunos pretenden, que no cuenten con nosotros. Nosotros no queremos vivir en esa Europa. Por cierto, esas concertinas que se ponen en esas latitudes se fabrican en el Estado español. Ese es el I+D+I del Estado español. Ese es el I+D+I. Muchas concertinas y muchas pelotas de goma. Democracia, cero. Gure proiektua beraz da, proiektu askatzaile bat refundatzea. Baina estadu dezente ero txukun ero duin batean bizi nahi balin badugu, bi aukera ditu, bi aukera daude. Solo hay dos opciones. Una opción es pensar que vamos a ser capaces de construir la democracia en el Estado español y en el Estado francés. Una de las opciones es pensar que es posible la evolución política en esos estados y que llegaremos en un momento determinado a un estadio donde esos estados nos reconocerán como nación diferenciada, nos reconocerán el derecho a decidir y reconocerán que la soberanía sobre los recursos es originaria de los pueblos y las naciones y no de las oligarquías y de las élites financieras. Esa es una opción. Yo no creo en ella, pero es una opción. Y hay otra opción que yo creo que es la que realmente es realista, porque nosotros somos muy pragmáticos y muy realistas. Nosotros queremos un Estado propio. Y desde mi punto de vista la segunda opción es clara.
Los vascos y las vascas necesitamos construir un Estado propio. Horrekin gauza bat esan nahi dut. Los independentistas vascos y vascas estamos dispuestos a colaborar en la democratización del Estado. No creemos que sea posible, pero si surge la oportunidad histórica, no tenemos ningún inconveniente en participar en ese proceso, en coadyuvar en ese proceso, en colaborar con ese proceso. Pero yo os digo que ese proceso no se va a dar. Por eso, desde el máximo de los respetos y en justa reciprocidad, le quiero pedir a esos sectores populares que hoy articulan la nueva izquierda española que sean honestos. Nosotros estamos dispuestos a colaborar para democratizar el Estado, pero os pedimos una cosa: ser honestos. Y el día que comprobéis que esa democratización es imposible, sumaros a los independentistas en las naciones del Estado para poner en marcha procesos constituyentes en este Estado. Ese es el ejercicio de honestidad que les quiero pedir, porque esa es la única solución. ¿Sabéis por qué? Porque en las naciones de este Estado, en Galicia, en Cataluña, en Euskal Herria, hay relación de fuerzas para hacer ese proceso. En el Estado español no. Por eso, en justa reciprocidad, les quiero pedir que sean honestos y se sumen a estos procesos. Kartzelan denbora asko dago irakurtzeko. Y hoy, aprovechando que están aquí compañeros y compañeras de Galicia, yo he tenido oportunidad de leer a Castelao, al galleguista Castelao. Castelao era un federalista convencido, pero llegó a la conclusión, como han llegado a la conclusión algunos federalistas catalanes, que difícilmente uno puede construir un Estado federal y federarse con alguien que no quiere federarse contigo. Y por lo tanto, llegó a la conclusión de que esa era una vía sin salida. Y en la época y en el contexto en el que Calvo Sotelo dijo antes una España roja que una España rota, Castelao le contestó: yo estoy totalmente de acuerdo con él. Para que algún día España sea roja, republicana y laica, esa España tendrá que estar anteriormente rota. Ni a dos nago berarekin, ni a dos nago berarekin. Era bat. Zeren eta lehen, aipatu izan dugu estado dezente txukun ereduin bat zer den. Baina nik telebista frantsesean Juan Carlos Erregari egindako dokumental bat ikusi dut. Eta gauza bat oso adierazgarria iruditu zait. El rey Juan Carlos dice en esa entrevista, con ese garbo que tiene, que don Francisco Franco Bahamonde le dijo solo una cosa. Le dijo: Juan Carlos, la unidad de España. El resto es secundario. Eta horre gauza simple bat esan nahi du. Y esta es la reflexión que también le quiero hacer a esa izquierda nueva en España. El proyecto de dominación de las élites económicas y oligárquicas españolas pivota sobre el mantenimiento de la unidad de España. La unidad de España es la clave para mantener ese proyecto de dominación. Por eso los procesos de liberación nacional, los procesos de ruptura democrática nacional son la garantía para que realmente haya una democratización real en el Estado. Es el voto independentista el que pone en cuestión ese sistema de dominación.